Imagina una ciudad donde hay más libros que personas en toda Francia, donde las calles están pavimentadas y tienen alumbrado público mientras París es un barrizal sin nombre, donde un campesino puede bañarse todos los días en baños públicos con agua caliente mientras los reyes del norte de Europa se bañan 2 veces al año, donde médicos operan cataratas con instrumental quirúrgico de precisión mientras en el resto del continente los enfermos rezan pidiendo milagros. No es una fantasía, no es una exageración. Es Córdoba en el año 929 después de Cristo. Y este año, el hombre que gobierna esta ciudad, un superviviente que llegó al poder con apenas 21 años y que lleva ya un cuarto de siglo transformando al Andalus, va a hacer algo que nadie se ha atrevido a hacer en Occidente. Va a proclamarse califa, líder supremo de todos los musulmanes de este lado del mundo. Va a mirar hacia Bagdad, hacia el califa abasí que supuestamente lidera al Islam, y va a decirle que su autoridad ha terminado aquí. Se llama Abd al-Rahman III, y la ciudad que ha construido es la más avanzada, la más rica, la más culta y la más poblada de toda Europa occidental. Esta es la historia de Córdoba en su momento de máximo esplendor, cuando era, sin discusión posible, la capital del mundo. Bienvenido a Córdoba en el año 929. Antes de que entremos juntos en esas calles iluminadas, antes de que visitemos la mezquita más grande del mundo occidental y los jardines que hacían llorar de belleza a los embajadores extranjeros, si este tipo de historia te apasiona tanto como a nosotros, te invitamos a suscribirte al canal Archivo Medieval. Cada semana viajamos a un lugar y a un momento exacto del tiempo para que la historia no sea solo fechas en un libro, sino algo que puedas vivir. Dale like a este video si quieres que sigamos trayéndote estos viajes y cuéntanos en los comentarios. ¿Sabías que Córdoba fue la ciudad más grande de Europa? Tu respuesta nos ayuda a saber qué historias contarte a continuación. Ahora sí, viajemos. Para entender lo que significaba Córdoba en el año 929, necesitamos comprender primero el abismo que separaba a Al-Ándalus del resto de Europa. Porque no era simplemente una diferencia de grado, era una diferencia de civilización. Mientras los reinos cristianos del norte peninsular luchaban por sobrevivir en montañas donde cada invierno era una prueba de resistencia, mientras en Francia los últimos carolingios veían fragmentarse su imperio en feudos cada vez más pequeños, mientras en Inglaterra los vikingos saqueaban monasterios y quemaban bibliotecas, Córdoba brillaba. Y la palabra brillar no es una metáfora. Las fuentes árabes de la época, como el geógrafo Al-Muqaddasi y el historiador Ibn Hayyan, coinciden en describir una ciudad que superaba en tamaño y sofisticación a cualquier otra del occidente cristiano. Los historiadores modernos, como Hugh Kennedy en su estudio, Muslim Spain and Portugal, y Eduardo Manzano en sus trabajos sobre Al-Ándalus, han intentado cuantificar ese esplendor con los datos disponibles. Las cifras son extraordinarias. Córdoba, en el siglo X, podía tener entre 100.000 y 250.000 habitantes, según las diferentes estimaciones. Para poner esto en contexto, París no superaba los 20.000. Londres era aún más pequeña. Roma, la antigua capital imperial, era una sombra de lo que había sido, con apenas 30.000 almas vagando entre ruinas. Solo Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, rivalizaba con Córdoba en tamaño y esplendor en todo el mundo cristiano. La ciudad se extendía a ambos lados del Guadalquivir, conectada por un puente romano que los omeyas habían restaurado y mantenido. Al norte del río estaba la Medina, el centro urbano propiamente dicho, rodeado por una muralla con 7 puertas. Dentro de la muralla, un laberinto de calles que seguían la lógica urbana islámica. Grandes avenidas comerciales que conectaban las puertas de la ciudad con la mezquita mayor, y a partir de ellas, una red de callejuelas cada vez más estrechas que protegían la intimidad de los hogares. Y fuera de la muralla, los arrabales. 21 arrabales según las fuentes, cada uno con su propia mezquita, su propio mercado, sus propios baños públicos. La ciudad había desbordado sus murallas hacía tiempo y seguía creciendo, alimentada por una prosperidad que atraía a gentes de todo el mundo conocido. Pero lo que hacía verdaderamente excepcional a Córdoba no era su tamaño, era su sofisticación. Las calles estaban pavimentadas.
Esto puede parecer trivial hoy, pero en el siglo X era extraordinario. Mientras en las ciudades cristianas los habitantes chapoteaban en barro, mezclado con basura y excrementos, los cordobeses caminaban sobre piedra. Y por las noches, faroles de aceite iluminaban las calles principales. El historiador Al-Makari, compilando fuentes anteriores, describe cómo un caminante podía recorrer 10 millas bajo las luces de las calles de Córdoba sin salir de la zona iluminada. El agua corriente llegaba a las casas de los ricos y a las fuentes públicas que salpicaban cada barrio. Un sistema de acueductos heredado de los romanos y ampliado por los omeyas traía agua desde las sierras cercanas. Había alcantarillado subterráneo. Había fuentes ornamentales que combinaban la ingeniería hidráulica con el arte. El agua, en la estética islámica, no era solo una necesidad práctica. Era un elemento de belleza, un símbolo del paraíso prometido en el Corán. Y luego estaban los baños. Al-Ándalus heredó de Roma la cultura del baño público y la perfeccionó con la tradición islámica de purificación ritual. Las fuentes hablan de más de 300 baños públicos en la Córdoba califal. Eran espacios de socialización, tanto como de higiene, lugares donde los cordobeses de todas las clases sociales podían sumergirse en agua caliente, recibir masajes, conversar sobre negocios o política y salir limpios y perfumados. El contraste con la Europa cristiana, donde bañarse era considerado sospechoso cuando no directamente pecaminoso, no podía ser más dramático. Ahora caminemos por las calles de esta ciudad. El primer sentido que te golpearía al entrar en Córdoba sería el olfato. No el hedor de la ciudad medieval europea, esa mezcla de aguas fecales, animales, basura putrefacta y cuerpos sin lavar que los visitantes modernos encontrarían insoportable, sino un paisaje olfativo complejo y en muchos casos agradable. El aroma del jazmín y los naranjos que crecían en los patios de las casas y en los jardines públicos. El perfume del incienso y las especias que se quemaban en las tiendas de los perfumistas, un gremio importante en una sociedad que valoraba los aromas. El olor del cuero siendo curtido en los talleres del barrio de los curtidores, menos agradable, pero testimonio de una industria próspera. El aroma del pan cociéndose en los hornos públicos. Las especias del mercado. Canela, pimienta, azafrán, comino, cilantro, traídas por caravanas desde la India, desde China, desde el corazón de África. Los sonidos serían igualmente fascinantes. El adán, la llamada a la oración, resonando desde los minaretes de las cientos de mezquitas de la ciudad 5 veces al día, creando una onda sonora que se extendía sobre los tejados como una manta de fe. El árabe clásico de los eruditos discutiendo en las madrazas. El árabe dialectal andalusí de la calle, mezclado con palabras latinas y bereberes, un idioma vivo y cambiante. El hebreo de la comunidad judía, que en Córdoba gozaba de una prosperidad y una libertad intelectual sin precedentes. El romance mozárabe de los cristianos que vivían bajo dominio musulmán, una lengua que contenía las semillas del castellano futuro. Y luego estaba el mercado. El zoco de Córdoba era uno de los más grandes y diversos del mundo conocido. El arabista Pedro Chalmeta, en su estudio sobre el mercado en Al-Ándalus, describe un espacio organizado por gremios. La calle de los orfebres, la de los perfumistas, la de los libreros, la de los tintoreros, la de los especieros, cada una con sus propias reglas y su propio zabazoque o inspector de mercado que vigilaba la calidad de los productos y la honradez de los pesos y medidas. Los productos que podías encontrar en el zoco de Córdoba venían de todo el mundo conocido. Seda de China y de la propia producción andalusí, que había introducido la cría del gusano de seda en la península. Especias de la India y de las Islas Molucas. Oro del Sudán, traído a través del Sahara por caravanas de camellos. Esclavos de Europa Oriental, cuyo nombre eslavo daría origen a la palabra esclava. Marfil de África. Pieles de Escandinavia. Papel de la propia Córdoba, que fue una de las primeras ciudades de Europa en producirlo, adelantándose en siglos al resto del continente. Hacemos una pausa aquí, a mitad de nuestro viaje, para hablar del hombre que hizo posible todo esto. Porque Córdoba no alcanzó su esplendor por accidente. Fue la obra deliberada de un gobernante extraordinario. Abd al-Rahman,
III nació en el año 891, nieto del emir Abd Allah. Su madre era cristiana, probablemente una concubina vascona o navarra, lo que le daba un aspecto físico inusual para un omeya. Piel clara, ojos azules, pelo rubio, que según las crónicas se teñía de negro para parecer más árabe. Llegó al poder en el año 912, con apenas 21 años, heredando un emirato que estaba al borde de la desintegración. Al-Ándalus en el año 912 era un caos. Rebeldes locales controlaban gran parte del territorio. El muladí Omar ibn Hafsun había establecido un estado independiente en las montañas de Málaga que desafiaba abiertamente la autoridad de Córdoba. Los gobernadores de las marcas fronterizas actuaban como señores independientes. Los reinos, cristianos del norte, presionaban cada vez más. El emirato omeya parecía condenado a fragmentarse como se habían fragmentado los reinos de taifas que vendrían un siglo después. Abd al-Rahman III pasó los primeros 17 años de su reinado reconquistando su propio territorio. Campaña tras campaña, sitio tras sitio, fue sometiendo a los rebeldes, recuperando ciudades, reimponiendo la autoridad central. Los historiadores como Évariste Levi-Provençal, cuya obra sobre la España musulmana sigue siendo referencia, describen la combinación de talento militar, astucia política y crueldad calculada que caracterizó estas campañas. Y en el año 929, cuando consideró que su poder estaba suficientemente consolidado, dio el paso definitivo. Se proclamó califa. La proclamación no fue un simple cambio de título, era una declaración teológica y política de consecuencias enormes. El califa era, en teoría, el sucesor del profeta Mahoma, el líder espiritual y temporal de toda la comunidad musulmana. Desde la muerte del profeta en el año 632, el califato había sido reclamado sucesivamente por los omeyas de Damasco y por los abasíes de Bagdad. Los omeyas de Al-Ándalus, que eran descendientes de los omeyas de Damasco derrocados por los abasíes en el año 750, se habían conformado hasta ahora con el título de emir, reconociendo implícitamente la autoridad espiritual de Bagdad. Abd al-Rahman III rompió con esa ficción. Al proclamarse califa, estaba diciendo al mundo que Bagdad ya no tenía autoridad sobre los musulmanes de Occidente, que Al-Ándalus era un poder independiente, igual o superior a los abasíes, y que Córdoba era la nueva capital del Islam occidental. La reacción del mundo islámico fue variada. Los abasíes de Bagdad, debilitados y cada vez más dependientes de sus propios generales turcos, no estaban en posición de hacer mucho más que protestar. Los fatimíes del norte de África, que también reclamaban el califato, vieron, en el gesto de Abd al-Rahman, un desafío directo. Y los reinos cristianos del norte peninsular observaron con inquietud cómo su vecino del sur se proclamaba líder del mundo musulmán occidental. Pero para los habitantes de Córdoba, la proclamación fue ante todo una celebración. Y Abd al-Rahman les dio motivos para celebrar. El proyecto más ambicioso de su reinado fue Medina Azahara. Comenzada a construir hacia el año 936, esta ciudad-palacio a las afueras de Córdoba fue concebida como la sede del nuevo califato, un escenario apropiado para la majestad de un califa. El historiador Antonio Vallejo Triano, que ha dirigido las excavaciones arqueológicas del yacimiento durante décadas, describe un complejo que cubría más de 100 hectáreas, construido en terrazas sobre la ladera de una montaña, con palacios, mezquitas, jardines, talleres, cuarteles y toda la infraestructura necesaria para albergar la corte y la administración del Estado. Los materiales de construcción fueron traídos de todo el Mediterráneo, mármol de Carrara y de las canteras del norte de África, columnas romanas recicladas de ruinas antiguas, madera de cedro del Líbano, oro y plata para los paneles decorativos. Las crónicas hablan de 10.000 trabajadores empleados durante 25 años, cifras que probablemente exageran, pero que dan idea de la escala del proyecto. La sala de recepción principal, el Salón Rico, tenía un techo que, según las fuentes, estaba decorado con tejas de oro y plata que reflejaban la luz del sol, creando un efecto cegador. En el centro de la sala había una fuente de mercurio que, al ser agitada, enviaba reflejos de luz por toda la estancia, deslumbrando a los embajadores extranjeros que venían a rendir homenaje.
Porque ese era el propósito de Medina Azahara: impresionar. Cada embajada extranjera que llegaba era sometida a un protocolo diseñado para dejar claro el poder del califa. Los visitantes debían recorrer un largo camino flanqueado por soldados en formación perfecta antes de llegar a la sala de audiencias. Las paredes que veían a su paso estaban cubiertas de decoraciones que exhibían la riqueza y el refinamiento del califato. Y cuando finalmente se encontraban ante Abd al-Rahman, entronizado en su salón de espejos y mercurio, la impresión era tan abrumadora que varios cronistas relatan cómo los embajadores caían de rodillas involuntariamente. Pero Córdoba no era solo espectáculo, era también, y quizás sobre todo, conocimiento. La biblioteca del califa contenía, según las fuentes más aceptadas, alrededor de 400.000 volúmenes. Para comprender lo que esto significaba, hay que recordar que la biblioteca más grande de la Europa cristiana en ese momento, probablemente la del monasterio de Ripoll, en Cataluña, no llegaba a los 400. La diferencia no era de 10 a 1, era de 1000 a 1. Los libros no eran solo colecciones pasivas, eran herramientas de una empresa intelectual activa y ambiciosa. Abd al-Rahman y su hijo y sucesor al-Hakam II enviaban agentes a Bagdad, a Damasco, a El Cairo, a Constantinopla para comprar manuscritos o encargar copias. Tratados de medicina, astronomía, matemáticas, filosofía, botánica, geografía, historia, poesía, todo tenía cabida en las bibliotecas cordobesas. Y esos libros se leían, se discutían, se comentaban, se expandían. Córdoba fue el lugar donde el pensamiento griego, preservado y desarrollado por los árabes, comenzó a filtrarse hacia la Europa cristiana. Las obras de Aristóteles, de Ptolomeo, de Galeno, de Euclides, que se habían perdido o eran desconocidas en el occidente latino, se conservaban en traducciones árabes en las bibliotecas de Córdoba. Y desde aquí, a través de los traductores de Toledo y de otros centros de intercambio cultural, llegarían eventualmente a las universidades europeas, desencadenando la revolución intelectual del siglo XII que sentaría las bases del Renacimiento. La medicina cordobesa era, junto con la de Bagdad, la más avanzada del mundo. El cirujano Abu al-Qasim al-Sahrawi, conocido en Europa como Abul Qasis, vivía y practicaba en Córdoba en esta época. Su obra Al-Tarrif, una enciclopedia médica de 30 volúmenes, describía más de 200 instrumentos quirúrgicos, muchos inventados por él mismo. Se practicaban operaciones de cataratas, amputaciones con cauterización, cirugía dental, cesáreas. La obra de Abul Qasis sería traducida al latín y utilizada como texto de referencia en las universidades europeas durante 500 años. Y luego estaba la convivencia, o lo que los historiadores llaman, con precauciones, la convivencia de las tres culturas. Córdoba, en el año 929, era una ciudad donde vivían juntos, aunque no como iguales, musulmanes, cristianos y judíos. Los cristianos que vivían bajo dominio islámico, llamados mozárabes, conservaban sus iglesias, sus tribunales propios para asuntos internos, su lengua, romance. Los judíos gozaban de una situación similar, con sus sinagogas, sus escuelas, su autonomía comunal. El ejemplo más famoso de esta coexistencia es Hasdai ibn Shaprut, un médico y diplomático judío que sirvió como uno de los principales consejeros de Abd al-Rahman III. Hasdai no era un caso aislado. Judíos servían en la administración califal como recaudadores de impuestos, como traductores, como embajadores. El poeta Dunash ben Labrat innovó la poesía hebrea introduciendo la métrica árabe, creando una síntesis literaria que sería una de las cumbres de la cultura sefardí. Pero esta convivencia tenía límites claros que los historiadores como David Nirenberg han analizado con rigor. Los no musulmanes eran dhimmis, protegidos pero subordinados. Pagaban un impuesto especial, la jizya. No podían construir nuevos templos. No podían hacer proselitismo. No podían montar a caballo. Debían vestir de manera que los distinguiera de los musulmanes. Eran tolerados, incluso valorados por sus habilidades, pero nunca iguales. La vida cotidiana del cordobés común, más allá de los palacios y las bibliotecas, tenía sus propias características distintivas. La dieta era variada y sofisticada comparada con la del resto de Europa. El trigo y la cebada eran los cereales básicos,
Pero la cocina andalusí incorporaba ingredientes que el norte de Europa no conocería durante siglos. El arroz, traído de Asia. La caña de azúcar, cultivada en las costas mediterráneas. Los cítricos, naranjas, limones, pomelos. Las berenjenas, las alcachofas, las espinacas. Las almendras que se usaban en dulces y en salsas. El azafrán que teñía los arroces de amarillo dorado. Las especias que daban a cada plato una complejidad de sabores que un cronista cristiano del norte habría sido incapaz de describir con su vocabulario culinario limitado. La vestimenta reflejaba la riqueza de la ciudad. Los tejidos de seda, producidos en los talleres califales de Córdoba, los llamados tiraz, eran famosos en todo el mundo conocido. Se han encontrado fragmentos en tumbas vikingas de Escandinavia y en iglesias del sur de Francia, testimonio del alcance del comercio cordobés. El algodón, desconocido en la Europa cristiana, era un tejido cotidiano en Al-Ándalus. La lana se teñía con técnicas que producían colores vivos y duraderos. Los cordobeses vestían con una elegancia que dejaba boquiabiertos a los visitantes del norte. Y luego estaba la mezquita. La gran mezquita de Córdoba, comenzada por Abd al-Rahman, primero en el año 786 y ampliada sucesivamente por cada gobernante posterior, era en el año 929 ya uno de los edificios más impresionantes del mundo. Su bosque de columnas, más de 800, sustentando arcos de herradura bicolores en rojo y blanco, creaba un efecto visual de infinitud que ninguna otra estructura en Europa podía igualar. La mezquita no era solo un lugar de oración, era el corazón de la vida social cordobesa. Aquí se enseñaba, se juzgaba, se negociaba, se encontraban los amigos y los rivales. Era universidad, tribunal, foro y santuario al mismo tiempo. El muro de la quibla, orientado hacia la Meca, determinaba la orientación espiritual de toda la ciudad. Y el mihrab, ese nicho decorado con mosaicos de oro enviados por el emperador bizantino, era el punto focal de un espacio diseñado para abrumar los sentidos y elevar el alma. Pero el esplendor de Córdoba tenía una fecha de caducidad que sus habitantes no podían imaginar. Abd al-Rahman III murió en el año 961, después de casi medio siglo de reinado. Le sucedió su hijo al-Hakam II, un bibliófilo que expandió las bibliotecas y continuó la política cultural de su padre. Pero al-Hakam murió en el 976, dejando como heredero a un niño, Hisham II. Y el poder real cayó en manos de un hombre que cambiaría todo, Almanzor. Muhammad ibn Abi Amir, conocido como Almanzor, el victorioso, fue el dictador militar que gobernó Al-Ándalus durante las 2 últimas décadas del siglo X. Sus campañas contra los reinos cristianos del norte fueron devastadoras. Saqueó Barcelona en el 985. Arrasó León en el 988. Y en el 997 llegó a Santiago de Compostela, donde destruyó la catedral y se llevó las campanas como trofeo, haciéndolas cargar a hombros por prisioneros cristianos hasta Córdoba para convertirlas en lámparas de la mezquita. Pero Almanzor también debilitó fatalmente las estructuras del califato. Cuando murió en el 1002, la lucha por el poder sumió a Al-Ándalus en una guerra civil que destruyó tanto Medina Azahara como la unidad del Estado. En el año 1031, el califato fue abolido formalmente. Al-Ándalus se fragmentó en los reinos de taifas, pequeños estados que serían progresivamente conquistados por los reinos cristianos del norte. Medina Azahara fue saqueada y abandonada. La ciudad que había sido construida para impresionar al mundo fue desmantelada para reutilizar sus materiales. Durante siglos, sus ruinas quedaron enterradas bajo la tierra, olvidadas, hasta que las excavaciones arqueológicas del siglo XX comenzaron a revelar la magnificencia de lo que había existido allí. Hoy, casi 1100 años después de aquel año, 929, en que Abd al-Rahman III se proclamó califa, Córdoba conserva la huella de su pasado islámico de maneras que sorprenden al visitante. La mezquita catedral, con su bosque de columnas intacto pese a la catedral cristiana incrustada en su centro, sigue siendo uno de los edificios más visitados de España. Las callejuelas del barrio de la Judería mantienen el trazado medieval. Los patios floridos, herederos de la tradición de jardines interiores andalusíes, siguen perfumando el aire en primavera.
Medina Zahara, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2018, recibe cada año a cientos de miles de visitantes que caminan entre las ruinas intentando imaginar lo que fue. Solo se ha excavado un 10% del yacimiento. El Fune, 90% de la ciudad-palacio de Abd al-Rahman, sigue bajo tierra, esperando. Y en las bibliotecas del mundo, los manuscritos que salieron de Córdoba siguen siendo estudiados, traducidos, comentados. El conocimiento que los cordobeses reunieron, preservaron y expandieron, el conocimiento griego, que sin ellos se habría perdido para siempre, forma parte de los cimientos sobre los que se construyó la ciencia moderna. Eso es lo que era Córdoba en el año 929. No solo una ciudad, una civilización, un faro de luz en una Europa que todavía buscaba su camino fuera de la oscuridad altomedieval. Un lugar donde el conocimiento era valorado tanto como el poder militar, donde la belleza era considerada una forma de oración, donde tres religiones coexistían en un equilibrio frágil pero fértil. Un lugar que merece ser recordado. Eso es todo por hoy en Archivo Medieval. Si este viaje a la Córdoba califal te ha dejado algo, una admiración nueva por una civilización que muchos desconocen, una comprensión de lo que España le debe a Al-Ándalus, una conexión con aquellos hombres y mujeres que construyeron algo tan extraordinario, entonces ha valido la pena cada hora de investigación y producción que hay detrás de este video. Te pedimos, si puedes, 3 cosas sencillas. Deja un like si llegaste hasta aquí, si este viaje te ha acompañado durante estos minutos. Escríbenos en los comentarios qué parte de este episodio te resultó más sorprendente o más emotiva. Y suscríbete al canal si te gustó el video, para no perderte los próximos viajes que tenemos preparados. En las próximas semanas seguiremos explorando los lugares donde la historia medieval dejó su huella más profunda. Quizás visitemos la Mérida visigoda antes de que todo cambiara, o los castillos de los templarios en Aragón, o la Granada nazarí en sus últimos días. Puedes encontrarnos también en nuestras redes sociales, donde compartimos curiosidades históricas, recomendaciones de libros y adelantos de los próximos episodios. Gracias por viajar con nosotros. Cuida bien del pasado, porque es el único mapa que tenemos para entender cómo llegamos hasta donde estamos hoy. Hasta el próximo Archivo del Pasado.